Ya sí, desde aquí yo empiezo el episodio, Saúl. Te va a tocar educarme un poquito con el tema de la historia política en México y especialmente con cosas que tú viviste en momentos importantes de la historia política de México. ¿Cómo estás? Bien, bien, pues Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en tu programa desde Ciudad de México. Me habría encantado estar ahí junto contigo, pero bueno, aquí estamos a la distancia. Un placer. Yo veremos en algún momento yo voy a conseguir la forma o de hacer el viaje a México o de que tú estés aquí. Si me preguntas, yo prefiero viajar a Ciudad de México yo. Adelante, aquí tienes tu casa. Ya, gracias, gracias. Saúl, eh, a mí dentro de tantas cosas que me provocaron curiosidad para poder hacer este acercamiento, que te agradezco muchísimo que te prestaras para él, es entender cómo una persona que decide estudiar economía y derecho termina ni siquiera en política, porque el derecho y la política tienen una cercanía natural, pero trabajando material audiovisual, como ese documental maravilloso de Chomsky y Mujica, Sobreviviendo al siglo XXI, que debo decirte, yo no he tenido la oportunidad de verlo. Yo me leí el libro completito, fue el primer libro que terminé en el 2025, pero el documental no he tenido la oportunidad de verlo y el libro, entiendo, sale del documental. Sí, sí, pero no es ninguna sorpresa, es que el documental todavía no sale. El documental Mm, ¡Wow! año anterior, el 2024, estuvimos filmando pues ya las últimas cosas. Y ahorita estamos en la última parte del proceso de edición, ya para después sentar a postproducción y poder ya por fin terminar como después de 7, 8 años el documental. Yo me sentía súper tonto porque yo decía, wow, es que yo no encuentro el documental y no puede ser que yo me vaya a sentar a grabar con este hombre sin haberlo visto. Pero ¿qué ha hecho que se tome tanto tiempo, Saúl, poder terminar esta pieza? Porque sí no quisiera que toda la conversación sea en torno a eso, porque creo que hay muchas cosas importantes del contexto en el que tú llegas a ese momento, pero ¿qué ha hecho que este proceso sea tan largo para poder terminar el proceso del documental? Eh, pues, para dar una respuesta corta y sencilla, es un tema de financiamiento. O sea, el 95% del esfuerzo que yo he hecho estos años porque empezamos en 2010, bueno, en 2016, de hecho, empecé a contactar a Chomsky y a Mojica para hacer este documental. Pues desde entonces el 95% del proyecto o del trabajo ha sido buscar financiamiento para sacarlo adelante. Y a veces avanza un poquito, luego después y luego hubo algunos retrasos, en fin, ha sido toda una historia, pero lo que sí te puedo garantizar es que ahora sí ya estamos listos para terminarlo este año, este 2025. Cuéntame entonces de esta parte, de cómo un abogado, una persona que estudia derecho y temas económicos, termina, de nuevo, lo de la política es natural para mí, de alguna forma llegar ahí, pero quiero entenderlo también, pero termina trabajando contenido. ¿Por qué terminaste haciendo esto, que es lo que te da este reconocimiento internacional? Sí, mira, eh, en realidad yo tenía desde adolescente un camino muy claro, porque mi vocación, yo he tenido la ventaja que siempre he sabido que desde muy joven, que mi vocación es eminentemente política. Entonces yo, desde que era adolescente, yo soñaba con la idea de ser político y yo me imaginaba a mí eh, no sé, en el Congreso o en la presidencia de la República o esos sueños lógicos o naturales de cualquiera que se apasiona por la política, ¿no? En ese momento yo pensé que yo sabía que era política, que yo sabía que era ser de izquierda y que yo era de hecho de izquierda. Y entonces naturalmente me fui a estudiar Derecho y Economía porque me parecía que son las dos materias que de alguna manera estructuran y regulan el mundo. Este, Tanto las lógicas de intercambio en la economía como las reglas del juego en el derecho, ¿no? Entonces, planteándome una carrera política en el futuro, me pareció que lo más pertinente era estudiar precisamente Derecho y Economía. Sin embargo, sorpresa, en mi último semestre en el TEC de Monterrey, estudiando Derecho y Economía, en el año 2012, pues se da el movimiento Yo Soy 132, en el cual me
tocó tener una participación primaria, ser el primer miembro, por poner el nombre del movimiento, un movimiento estudiantil, que sucedió en plenas campañas electorales en el año 2012 acá en México. Y fue un movimiento estudiantil que tenía una cualidad muy distinta frente al resto de movimientos estudiantiles. Es probablemente el movimiento estudiantil más grande en México desde 1968 y tuvo la cualidad única de poder unir a universidades públicas y privadas como nunca, y particularmente sobre dos objetivos. Uno, el rechazo a Enrique Peña Nieto, entonces candidato y después presidente, desafortunadamente, por todo lo que representaba como corrupto, represor, en fin. Y paralelamente el impulso por la democratización de los medios de comunicación, pugnando particularmente o reclamando en específico el hecho de que Televisa y los medios de comunicación en particular, que Televisa es la empresa televisora más grande del país, pues Sí. estaban completamente metidos en la campaña y prefabricando una idea y vendiéndonos un telepresidente, le decíamos. Entonces, en ese contexto es que nace el Yo Soy 132. Y bueno, posterior a ese proceso político, yo tuve muchas decepciones, incluso hasta en cuanto a la izquierda tradicional acá en México, y a la política en general, razón por la cual me voy a Sudamérica también intentando huir y protegerme de una circunstancia política un tanto complicada que se ha generado a partir de mi paso por el Yo Soy 132, ya una. Que un tanto, por un tanto complicado, tú te refieres precisamente a una persecución que se te hizo, de alguna forma. Había una persona específica que pertenecía a algún organismo del Estado espiándote. Sí, sí, bueno, hubieron muchos ejemplos de acoso y de ataque mediático, político, informático. Mi teléfono, mis cuentas estaban todas intervenidas. Había persecuciones, intimidación, mensajes de todo tipo. Y bueno, sí, un tipo que me estuvo espiando dentro de muchos otros infiltrados que trabajaba en el CISEN, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional. Tú decías que trabajaba en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, pero ¿cómo, por qué, para quienes no conocen de la historia de lo que pasó en México en esos años y con el movimiento Yo Soy 132, que creo que el nombre es porque en principio pues hay toda una campaña que surge con 131, no sé si eran estudiantes o personas del movimiento, y se convierte en Yo Soy 132 con lo que tú empiezas a construir a través de eso, ¿no? Sí, efectivamente, te digo, en el contexto de las elecciones del año 2012, el candidato de la derecha, Enrique Peña Nieto del PRI, pues va a la Ibero, que es una de las escuelas privadas más caras y exclusivas del país, de la capital, y pues se asumía que siendo el candidato de la derecha iba a ser bien recibido. Por su sorpresa, se organizaron muchos alumnos de la Universidad Iberoamericana y le dieron un recibimiento completamente contrario a lo que se esperaba, con pancartas, gritos, hasta le rentaron un zapato, se tuvo que terminar escondiendo en el baño. Y bueno, Enrique Peña Nieto. Decías que, no te preocupes, decías que no fue recibido como se esperaba en la universidad, tuvo que hasta esconderse en el baño. Sí, exacto. Entonces, bueno, derivado de eso, el coordinador de campaña, Enrique Peña Nieto, sale a los medios de comunicación porque los videos se hicieron inmediatamente virales de todo el escándalo dentro de la universidad. Y posterior a eso, el representante, Enrique Peña Nieto, su coordinador de campaña, sale a decir que esos no eran alumnos del Ibero, sino que eran porros ya acarreados, es decir, gente que se había metido sin permiso a la universidad privada, lo cual es imposible en México. Entonces, evidentemente, se ofendieron los alumnos del Ibero y se organizaron para recopilar videos. Cada uno mandaba un video a un correo en el cual ellos se organizaron. A las 12 de la noche dejaron de recibir videos y llegaron 131, casualmente. 2 días después yo me acerco a ellos planteándoles un movimiento que se llama Yo Soy 132 en una lógica de solidaridad, pero por ese hecho circunstancial que fue que fuera un video con 131 chavos de Libero, donde cada uno mostraba su credencial y decía: no soy porro ni acarreado, soy alumno de Libero. Y entonces ese video se hizo muy viral con 132 chavos mostrando su credencial. Entonces, posteriormente yo me acerco con alumnos del Ibero, yo en el TEC de Monterrey, que son escuelas vecinas en Santa Fe, en Ciudad de México,
Invité a unos alumnos de la Anáhuac y otros del ITAM, que son entonces, digamos, las 4 escuelas privadas más caras del país, lo que sea que se represente. No digo por eso que sean las más buenas para nada. Y bueno, ahí fue donde planteamos que se hiciera un movimiento que se llamara Ilusión 32. Les planteé que corriera por 2 vías: la democratización de los medios de información, particularmente representada en Televisa por la manipulación mediática que ejercía permanentemente, y el rechazo a Enrique Peña Nieto como candidato presidencial por todo lo que él representaba. Entonces, bueno, hicimos unas manifestaciones, ya unimos no solo escuelas privadas, sino también públicas, fuimos a manifestarnos a las oficinas de Televisa. eh, Televisa pues tuvo que salir con sus cámaras a sacar. Claro, a cubrir. Claro, Claro. y pues en ese momento se enteró todo el país, porque hay mucha gente que piensa que medio románticamente que esto nació en las redes y que orgánicamente las redes sociales permiten. No, es una herramienta que permite ciertas cosas, pero en realidad la estrategia fue que el propio Televisa se encargara de decirle al país lo que estaba pasando. Entonces, O sea, que dentro de la estrategia de Yo soy un 132 era, ¿tú sabes qué? Vamos a utilizar de alguna manera el mismo medio que ha respaldado al Estado en todo este tiempo. Esto tiene que ser tan grande que los obligue a comunicarlo. y lo era, te voy a decir por qué, porque nunca en la vida había sucedido o algo si alguien se iba a imaginar que alumnos del Ibero, de la Nahua, del ITAM y del TEC de Monterrey fueran a marchar, y mucho menos que fueran a marchar a una empresa privada como Televisa. Eso Wow. era imposible que no lo cubrieran, imposible. Y en ese momento se enteró todo el país. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos cuando estábamos frente a las cámaras de Televisa en Televisa? El mensaje fue: convocamos a que todo el país, eso fue un 18 de mayo del 2012. Peña Nieto había ido el 11 de mayo a la Ibero. Entonces, ese 18 de mayo, la estrategia fue decir frente a las cámaras que convocábamos a todo el país a que el 23 de mayo se replicara esto que estábamos haciendo en todas las plazas públicas del país, y sucedió. Y en ese momento el movimiento se transformó en algo nacional, incluso internacional, muy, muy, muy potente. Y bueno, ahí fueron 3 meses o 2 meses de muchísimo trabajo. Fue cuando llegaron los infiltrados, cuando llegó este tipo del CISEN, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, con una marca personal hacia mí, me estuvo grabando de manera permanente. Y una semana antes de las elecciones, este tipo todavía no se sabía que él trabajaba en el CISEN, eso se supo hasta un año después. Él Ok. sacó unos audios completamente, evidentemente editados, porque se ve que es una conversación, pero nunca sale él, solo salgo yo. ¿Sabes? Y aparte está editada de modo en la que no hay una prelación lógica, o sea, está evidentemente editada. Eh, y a su vez, no sé cómo le hacen, pero después de cada frase, tú sabes que aquí en México nosotros decimos mucho la palabra güey, ¿no? Bueno, pues ahí lo editan de modo que después de cada palabra yo digo la palabra güey. Bueno, una edición terrible. Yo todavía no conozco a alguien que hable así, pero la intención era manifestar 2 cosas. Uno, que yo era un líder estudiantil, soez, prepotente y nada virtuoso. Y por otro lado, que yo trabajaba para Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato de la izquierda, y posteriormente presidente de México. De hecho, ya es expresidente. Sí. Entonces a mí me ligaron que yo trabajaba para López Obrador, lo cual era falso. Pero no era con la intención de desarticular el movimiento, y sucedió. Y o sea, en ese momento era trabajar para AMLO, era descrédito porque podía verse como una intención de politiquería de parte de ustedes con el movimiento o por alguna otra razón. Eh, era equivocado ligar a López Obrador con el movimiento, primero porque el movimiento no surgió del obradorismo, y segundo porque lo debilitaba, porque le daba ese carácter legítimo, juvenil, orgánico, real, honesto. Pues en el momento en el que lo partidiza se transforma en algo muy distinto. Claro, claro, se transforma en una herramienta política. Correcto, y lo que empiezan a capitalizar electoralmente, lo cual desvirtúa evidentemente el movimiento. Y por supuesto que muchísima gente era ya de izquierda, pero ahí había priistas, panistas, es decir, también había gente de derecha. Generó una convocatoria tal que, si bien pues enarbolaba principios o ideales de izquierda fundamentalmente, había una mezcla de todo, de todo. Eso era lo que le dio una gran fuerza al movimiento y un gran reconocimiento que articuló pues a la juventud en general. Claro. Para quienes
Yo no soy la persona más versada en el tema de la historia política de México, para nada. Pero sí sé, porque si uno presta un poquito de atención, que el PRI tuvo una hegemonía importante a través de décadas en México, respaldada en muchas ocasiones, respaldada en muchas veces, quién sabe si en la mayoría de las ocasiones, por fraudes electorales. O sea, hay toda una historia que hace que quizás que contribuye con esta explosión de alguna manera. Sí, así es. México desde principios del siglo pasado. Este, nace el PRI después de Lázaro Cárdenas, que fue presidente en 1936, en 1942, 2 años antes, algo así. Bueno, nace el PRI nos gobernó por más de 70 años, le llamaban la dictadura perfecta. Mientras sucedían todas las dictaduras en el resto del continente latinoamericano, el PRI en México no fue necesario, entre comillas, porque teníamos al PRI. Que era en sí una dictadura, pero le decían la dictadura Claro. perfecta precisamente porque estaba institucionalmente robustecido de un aparato aparentemente democrático que todos sabemos que no es cierto. Vivimos tras fraude, tras fraude, tras fraude. Y bueno, desde el 88, tal vez un poco más, México se metió en la agenda neoliberal de una manera terrible. Se vendieron todas las empresas públicas, se empezó a achicar al Estado, la lógica del bienestar y el gasto social se fue al demonio, el crecimiento del ingreso de la gente hacia abajo, en fin, y así estuvimos durante 35 años en el periodo neoliberal, hasta que en 2012 llega precisamente López Obrador enarbolando las banderas de la izquierda. Eso significa precisamente una cuestión. Y ahí hay efectivamente un cambio de régimen, y ahora estamos con Claudia Sheinbaum, que es la continuación del proyecto de López Obrador. Claro, claro. ¿Qué piensas tú? No gobernaba la izquierda, insisto, es un debate que es la izquierda, ¿no? Pero aquí no gobernaba la izquierda precisamente desde Lázaro Cárdenas en la explotación petrolera, que te digo, creo que es de 1934-1940. O sea, estamos hablando de cerca de un poco más de 80 años. Sí, así es. De hecho, acaba de ser el aniversario del expresidente Cárdenas, que fue precisamente quien expropió el petróleo y quien creó la empresa Pemex. Ok. ¿Qué piensas tú viviendo todo este proceso histórico, Saúl? ¿Tú de alguna manera has podido ver un balance en el centro de estas ideologías, en el centro de esa derecha del PRI y esa izquierda de lo que es hoy el obradorismo? Es que le llaman a todo este tema de AMLO, Así a es. esta corriente. Sí, pues mira, eh, te voy a decir, te voy a decir cuál es mi diagnóstico en cuanto al A espectro ver, político, que en Estados Unidos es todavía más complejo, porque allá hablar de elecciones sobre izquierda y derecha se reduce a hablar de las comunidades trans, de los abortos, de las armas, de las sí, drogas y se acabó la discusión. sí. Pero mira, si bien como te comentaba, acá en México no gobernaba la izquierda desde hacía muchísimo tiempo. Ahora entró en 2018 un nuevo gobierno, un cambio de régimen con elementos muy positivos, sobre todo para los que somos críticos del capitalismo y de la lógica neoliberal, pero en realidad la izquierda aquí y en general en la gran mayoría de lugares, la izquierda institucional, burocrática, electoral, eh, pues en muchos sentidos es solo una cara un poco más humana al mismo capitalismo. Y me parece que es precisamente el problema, y por eso el trabajo con Chomsky Mujica es el que es, porque ellos fueron los únicos dos personajes relevantes de la izquierda internacional en los que yo encontré un discurso completamente distinto. Un discurso que precisamente te dice que pensar que democracia es decidir cada 4 o 6 años quién decide todo lo demás, eso es muy estúpido, eso no es democracia. Definir quién decide no es decidir. Entonces, nosotros nos venimos comiendo ese discurso de que vivimos en democracia cuando no es cierto. Entonces, sí, efectivamente, ahorita, por ejemplo, tenemos un gobierno de izquierda que ha incrementado el ingreso social y la inversión social de una manera tremenda, que ha incluido una nueva agenda de derechos. Y bueno, la democracia significa muchas cosas, ya hay una ampliación en ese sentido, pero a final de cuentas el mexicano sigue sin decidir.
hablemos de cualquier otro país con un gobierno institucional de izquierda, la gente Claro. simplemente sigue, es decir, en la izquierda tradicional, el paradigma sigue siendo gobernar a la gente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre alguien que enarbola las banderas de derecha y las banderas de izquierda si los dos van a venir a decirte, la solución soy yo te voy a gobernar mejor? A mí me parece que la izquierda es y debería de ser el paradigma de que la gente se gobierne a sí misma. A mí me parece que esa es la labor del político, lograr que los demás se gobiernen a sí mismos. Pero eso no entra dentro de la tesis de la izquierda tradicional y ese es precisamente el trabajo que intento hacer. Y escuchándote, y no lo había pensado esto, lo pienso ahora, la, la derecha de hoy en día, yo no sé si lo ejecuta, pero al menos proyecta un poco más ese tema de que la gente se gobierne. Porque la derecha de hoy en día habla un poco más de las libertades de los mercados, habla un poco más, yo no sé si la derecha o el libertarismo, que no sé qué tan cerca, que creo que están más cerca uno del otro que del centro. Entonces, el libertarismo quizá habla un poco más de esa expresión de que no es gobernar a la gente, sino que la gente se gobierne. Mira, te voy a platicar porque es que y esa es una A ver. de la derecha que siempre se roba los conceptos, porque sobre todo por lo que está pasando ahorita, mira, por libertarianismo, que es una corriente que nace desde la Ilustración, los libertarios en realidad clásicos siempre estuvieron en la izquierda. Ok. El libertario es la izquierda de la izquierda. Es decir, tú tenías, pensemos en el siglo pasado, la lógica marxista que planteaba la construcción de un Estado como un proceso a través del cual llegaríamos al socialismo o al comunismo, pero primero había que tener un Estado rector, ¿no? Entonces era un proceso, era una transición. Pero la izquierda de la izquierda crítica del marxismo decía, no, es que el problema es precisamente el Estado. Nosotros lo que debemos de hacer es que el trabajador, por eso era la lucha obrera, que los obreros sean dueños de los medios de producción, que los obreros sean dueños de las empresas. Ese era el socialismo. Pero en la URSS no vimos eso, simplemente vimos una burocracia de izquierda bestial y sumamente dictatorial y represiva. Entonces, los libertarios eran ese lado de esa izquierda de la izquierda que era completamente antiautoritaria, que hablaba de la lógica de gobernarnos a nosotros mismos de manera horizontal, de atenuar en medida de lo posible siempre las jerarquías, de horizontalizar las decisiones de la sociedad. Esos son los libertarios, el que el poder de la decisión y la libertad esté en uno mismo. Ahora, desde Milton Friedman y a mediados del siglo pasado, porque eso lleva como 250 años o más, es básicamente la lógica anarquista. El problema es que la gente piensa que el anarquista es alguien que apela al desorden y a la violencia. Claro. La gente piensa en anarquía y piensa en desorden. Y no es cierto, no es cierto. Hay anarquistas que no matan ni una mosca. Y la lógica anarquista es precisamente el orden, pero el orden generado de manera colectiva, en fin. Pero entonces, a mediados del siglo pasado, llega Friedman y otros estadounidenses, se roban el concepto de libertarianismo y dicen, nosotros peleamos por la libertad, pero, oh sorpresa, ellos se refieren a la libertad del mercado. Fíjate cómo yo te estoy hablando de la lógica libertaria que pone el poder de decisión de las cuestiones de interés público en las manos de la gente, a todos por igual. Eso es libertad desde la izquierda. El ¿cómo le dicen? Anarcolibertarios o anarcocapitalistas son los que dicen libertad absoluta, pero al mercado. ¿Y qué pasa? Si te le dan libertad absoluta al mercado, pues simplemente te van a dominar los 3 o 4 emporios más grandes. La libertad del Claro. mercado es el peor de los sistemas. Eso no explota el siguiente día. Es el peor de los sistemas. O sea, el Estado efectivamente opera muchas veces en beneficio del gran capital para que ellos sigan acumulando y acumulando cada vez más. Sin embargo, es también a su vez la única barrera que permite, en medida de que haya una democracia relativamente efectiva, que permite que la opinión del ciudadano participe de alguna manera. Entonces, de alguna manera, el Estado evita que el mercado controle todo, porque eso de que la mano invisible del mercado y que el mercado lo va a arreglar todo es la mayor mentira
de la historia y está más comprobado que nunca. Entonces, libertarios de izquierda, sí, claro, libertarios de derecha es la ultraderecha, es precisamente contra lo que hay que pelear. Ya Semana Santa está a nada y en Branch Avenue tenemos una colección espectacular de bañadores franceses Vin du Mer, los italianos Diesel, los estadounidenses Psycho Bonnie y los argentinos La Martina. Visita nuestra tienda en el sótano de Almacenes Unidos de la avenida Sarasota y por supuesto nuestra tienda Outlet en la Carmen Mendoza de Corniel. Durante todo el mes de abril, los oyentes del podcast tienen un 20% de descuento en el segundo artículo que compren. Ya sabes, cada vez que vayas a Branch Avenue, asegúrate de decir que lo escuchaste aquí en mi podcast, el podcast de Jorge Chalhub. Claro. Tú sabes que te escuché en algo de lo que decías en un momento, hace un par de minutos, hablar hasta con algo de decepción de la izquierda. Y no sé, te planteo esto porque quiero entender desde tu perspectiva cuál es esa decepción que tú has tenido. Pero quiero entender también, porque recuerdo, mira, cuando leí el libro y de nuevo quedé marcado con Sobreviviendo al siglo XXI, Chomsky y Mujica, caí en un wormhole, en un hoyo negro de buscar información sobre Chomsky o sobre Mujica principalmente, más que de Chomsky, buscar mucha información sobre Mujica y me encontré con una reacción en una de sus últimas visitas a México. Cuando un periodista le pregunta sobre lo que pensaba del gobierno de López Obrador y lo que estaba pasando con la izquierda en México. Y Mujica, que yo sin conocerlo, pues lo identifico como un caballero, dijo es que yo no voy a hablar de eso. O sea, yo no quiero venir aquí a la casa de alguien a decir cosas feas de su casa. O sea, yo no quiero hablar de eso. Y yo percibí algo de decepción de él con la izquierda en América Latina en estos tiempos. Entonces, no sé si lo viste tú en el momento que hicieron el documental. Yo he platicado largo y tendido con el Pepe sobre el propio López Obrador y sus perspectivas. Me encanta. Los que lo conocemos le llamamos el Pepe. No, en definitiva hay simpatías y admiración en ambos lados. Sin embargo, Pepe pues es muy inteligente y muy pragmático, es muy lúcido en ese sentido, y él sabe que desafortunadamente los gobiernos de América Latina y en general están más preocupados por las elecciones que vienen que por cualquier otra cuestión, ¿no? Entonces esto del inminente colapso civilizatorio, del salto de la redefinición y transformación de la democracia, algo que verdaderamente lleva el poder de decisión a la gente, más allá de votar una vez cada 6 años, todo lo demás. Todas esas agendas verdaderamente sustanciales, importantes, indispensables, están fuera. Porque os están peleando, ahorita nos estamos peleando con que si Trump nos va a poner impuestos, aquí no es el caso, pero en otro lado se están peleando con que ya vienen las elecciones y que le acaban de descubrir una casa que es, quién sabe cómo se compró fulano. Todo este tema es precisamente lo que merma la política, porque eso no es política, eso es politiquería. La política es un noble oficio, pero no necesariamente hay gente noble. Al menos según Aristóteles. Correcto. Y sin duda lo es, entendió la política como política, pero hay otra cosa que en México le llamamos grilla, que los grillos son esa gente que simplemente está lucrando, o sea, que es su negocio, que es su parcela, que es su industria. Y la política no tiene nada que ver con el mercado, no tiene nada que ver con la lógica empresarial o con la lógica de consumo, de comercio, de intercambio. La política es otra cosa. Y el problema de la política es precisamente cuando la gente va a ir a buscar hacer lo suyo, a buscar su desarrollo económico, a darle gusto a sus vanidades, en fin, y está lleno de eso. Yo honestamente, y lo he visto en montones de países y con un montón de gente de izquierda, porque la izquierda también está muy enferma de capitalismo, de esa gente que sí enarbola y levanta las banderas de la izquierda, pero se sube al camionetón no sé qué, y lo único que le interesa son las fotos y la pompa, y ese es el problema. Sí, sí, entonces también aquí hay un tema de que es a lo que tú te refieres, entiendo, que los partidos políticos ya no piensan en ejercer la política hacia la sociedad, sino en ser maquinarias electorales. Sin duda.
Sin duda, sí, son, digamos, el símil de sus empresas, ¿no? Son precisamente el partido de su parcela, es su forma de acceder al poder. Pero en realidad los partidos políticos, a mí me parece en particular, sobre todo con esta lógica de democracia que te digo, que no es votar cada 6 años que decide todo lo demás, sino que la gente se gobierna a sí misma. Y ojo, cuando digo que se gobierna a sí misma, no estoy planteando yo que a partir de mañana todos vamos a decidir todo, que el traspaso de poder de decisión a la gente en términos de interés público va a ser absoluto e inmediato, no. Es un proceso progresivo, ¿sí? Porque si no es inviable, no es posible ni deseable pensar, a partir de mañana no decide el Estado y todo lo hacemos nosotros. Bueno, entonces mañana ¿quién va a hacer todo lo que hace el Estado? ¿No? Claro. Entonces es un proceso progresivo, pero precisamente la lógica es esa, que la gente se gobierna a sí mismo. Y si tú te fijas cómo funcionan o para qué están hechos los partidos políticos, no tiene nada que ver con la idea de que la gente se gobierne a sí misma, incluso dentro de sus propias operaciones internas, la propia militancia, es decir, las élites de los partidos políticos, no necesariamente, de hecho es la excepción a la regla, no atienden a la voluntad de sus De las militantes, no bases. se diga la voluntad de los votantes a los gobernantes, eso está peor todavía, ¿me explico? A mí me parece que los partidos políticos son una de las cosas que hay que transformar, me parece que es una institución eminentemente caduca porque jerarquizan el uso y monopolizan la distribución del poder sistemáticamente. ¿Y no es peligroso eso, Saúl? ¿No es peligroso pensar en la caducidad de los partidos políticos? O sea, ¿no es peligroso para los sistemas democráticos? Me parece que es más peligroso para la humanidad que sigamos pensando que esto que es democracia lo sea mientras no lo es. Creo que tenemos el tiempo encima en tanto a la inminencia de las amenazas, llámese nuclear, ecológica, disrupción tecnológica, son inminentes. Y el verdadero riesgo que tenemos nosotros es precisamente no transformar radicalmente la forma en la que se distribuye el poder. Porque mira, hay dos opciones. O gobiernan unos cuantos o gobernamos todos. Desde que te acuerdas o lee el libro de historia que tú quieras, la idea de que gobiernen unos cuantos, esa ya la sabemos. Ya no la Claro. sabemos muy bien. Y estamos donde estamos. ¿Dónde? A punto del colapso civilizatorio. Entonces, por ahí no es. Tenemos que empezar a practicar la lógica de gobernarnos a nosotros mismos. Y ese es el socialismo libertario. Ese es el ejército zapatista de liberación nacional. Esa es la lógica tal vez de Julian Assange. Eso es lo que está pasando en Rojava, allá en Siria con los kurdos. Es esa lógica de comunidades horizontales donde la gente toma las riendas de las decisiones. Y tiene quizás hasta cercanía con el pensamiento de Bolívar, ¿no? Sí, bueno, entendido, Bolívar yo lo identifico sobre todo como un político que pretendía crear esa ese Comunidad. gran país, ¿no? Ahora, no sé si en realidad él enarbolaba como tal el traspasar poder, sobre todo en esos tiempos, el traspasar poder de decisión de manera directa a la gente. La expresión más libertaria o anarquista en el mundo es sin duda la Revolución Española, la Guerra Civil Española. Ahí es donde hubo un verdadero ejercicio en el cual se enarbolaba precisamente esta lógica, que fueran los trabajadores, los dueños de los medios de la producción, incluso algunos le llaman democracia industrial. Democracia industrial. Mira, está interesante. Entonces, te mencioné a Bolívar porque ya en la parte final del libro, yo leía a don Pepe y percibía algo de Bolívar en él. No sé si lo viste tú. Y lo anoté aquí precisamente con ese tema de la Gran Colombia y este gran país que debería, en lo que debería convertirse América. Sí, mira, tanto Pepe como Chomsky, y no es difícil de entenderlo, hace falta un par de dedos de frente para darse cuenta en términos geopolíticos. Ellos apoyan la idea de que es indispensable para Latinoamérica la integración. ¿Por qué? Bueno, mira, si tú te fijas, el mundo se está conformando en grandes bloques. Sí. Europa, China es un bloque en sí mismo. Norteamérica. Yo cuando nací, nosotros éramos Latinoamérica, pero poco después entró el Tratado de Libre Comercio y ya resulta que México sí es Norteamérica. Bueno,
Este, y mira, México es el segundo país más grande de Latinoamérica, después de Brasil, Sí. económicamente y en términos de población. Y aún así, en el concierto de las naciones, sentarte en la mesa con los países grandes, el poder de negociación que tiene México es muy limitado. Ahora, ¿por qué es indispensable la integración latinoamericana? Y lo entienden tanto Noam Chomsky como Pepe Mujica, como el propio Bolívar desde el principio. Porque solo entonces te puedes sentar a la mesa con un poder representativo real. Es decir, si no es solo Ecuador, o si no es solo México, o si no es solo Uruguay, si es toda Latinoamérica en la mesa del concierto de las naciones y en función de eso se ponen a tomar decisiones, bueno, entonces ahí sí hay un peso. Estamos hablando de Pero, 600 millones de habitantes, de la mayor cantidad de reservas de agua dulce. claro. Y en un escenario como ese, Saúl, basado en la lógica de el no gobernar a la gente, sino que la gente se gobierne, ¿quién decide, cómo se decide, quién nos representa? Imaginémonos ese escenario de esa integración de Latinoamérica y quién se sienta en la mesa entonces con, hablemos de hoy en día, con Donald Trump. Que entonces, digamos que él representa ese segmento de Estados Unidos y en su sueño para él, el nuevo estado de Estados Unidos, Canadá. Sí, ahí tendría que sentarse alguien tendría que haber un representante, en este caso, de la Gran Latinoamérica, que tendría que haber emanado desde las bases. Porque te voy a contar, por ejemplo, qué pasa en Europa, que es uno de los grandes problemas con la Unión Europea y se llama la supranacionalización de la democracia. Cada uno de estos países europeos supuestamente tienen un régimen democrático interno, pero ¿qué pasa? A la hora de que se genera la Unión Europea en Bruselas, está esta señora von der Leyen, que es una persona que nadie votó y que a final de cuentas es la que va y habla por Europa. Entonces, todo el ejercicio democrático entre comillas, porque todos estos son también repúblicas en las que los ciudadanos votan una vez cada 4 o 6 años, quien decide todo lo demás. Bueno, incluso esto, que es el mínimo elemento democrático, se destruye a partir de que hay un poder supranacional en Europa que no atiende de ninguna manera la voluntad de los ciudadanos. Entonces, en Latinoamérica podría pasar lo mismo. O sea, hay mucho que aprender de la Unión Europea, tanto en ese tema, particularmente en el tema de la supranacionalización de la democracia, que eso no puede pasar. Tendríamos que tener representantes que verdaderamente nos representen y que institucionalmente hayan surgido de esa manera. Y en segundo lugar, el tema monetario. Pero bueno, ese es otro tema también. Tú sabes que te escucho y hablar de la situación de los partidos y demás, y nos parecemos tanto los países latinoamericanos, porque cualquier dominicano que te escuche, evidentemente el grueso de las 7 personas que escuchan el podcast son dominicanos, pero nos parecemos tanto que cualquiera pudiera escucharte hablar y pensar que tú estás hablando de la situación de la partidocracia dominicana. O sea, es una locura esto. ¿Tú crees que es sostenible dentro del libro? Tú haces referencia, bueno, Pepe hace referencia y tú también, al sistema democrático de Grecia, que hablaba de alguna forma de una obligación con el servicio público. No es un tema de que si tú quieres o si no quieres, es que si la mayoría está de acuerdo con que la persona que está capacitada para representarnos eres tú, pues a ti es que te corresponde. Esto no es una elección. Entonces, no sé si tú crees que eso es algo sostenible para los tiempos de hoy en día. O cómo adaptarlo a los tiempos de hoy en día. Te voy a dar varios elementos al respecto de eso. Mira, para empezar, la democracia griega duró más de 300 años. Nuestra democracia representativa, se le llama democracia liberal, lleva como 200. Es decir, Grecia duró más tiempo todavía que nosotros. Y mira que en Grecia pues son los fundadores de todo el germen occidental, literalmente, de toda la humanística, en fin. ¿Y por qué? Precisamente porque nunca se le había dado tanta participación en un grupo tan pequeño de gente y crearon una sociedad increíblemente virtuosa. Oye, estamos hablando que en Atenas eran 200,000 personas. Evidentemente era una comunidad muy pequeña, pero el Estado estaba compuesto aproximadamente por 7,000 personas. Y siempre se estaba rotando en todos los ciudadanos. Es decir, a ti eventualmente antes de que te murieras te iba a tocar ser juez.
por lo menos te iba a tocar ser juez. Y entonces todos participan, pero como parte de una obligación, y eso duró más de 300 años y nos dio una de las sociedades más virtuosas de la historia de la humanidad, punto. Ahora, te puedo contar, hace 2 años estuve precisamente filmando, el año pasado, principios del año pasado, estuve en Cherán, Michoacán, acá en México, Sí. filmando. Es una comunidad purépecha indígena de Michoacán. Michoacán es un estado sometido terriblemente por el tema del narcotráfico. Es una ciudad de 20,000 habitantes que en el año 2011, siendo asediados por el narcotráfico, que estaban talando sus bosques y, bueno, matando gente, en fin, se levantó el pueblo, corrieron a todos los delincuentes, a todos los policías, a todos los partidos políticos, a todos los gobernantes y sitiaron la ciudad de Cherán y no dejaron entrar a nadie. Y se armaron, prendieron fuego en todas las esquinas. Un tema impresionante. Y bueno, desde entonces ellos crearon su propio modelo de gobierno retomando lógicas antiquísimas de su pasado purépecha, y ellos tienen una comunidad que se divide en 4 barrios y que tienen al final el máximo órgano de decisión son 12 personas que se componen por 3 de cada uno de esos 4 barrios. Estos se eligen a partir de cada uno tiene unas fogatas, se reúnen todas las noches. O sea, es una lógica democrática completamente. Es como un consejo, como lo que eran los senadores en aquella Grecia. Exactamente, y es una deliberación permanente porque tienen actividades sociales, le llaman las fogatas. Ellos cada 2 o 3 días se reúnen en una esquina por cada barrio. Te digo, son 20,000 personas, hay 4 barrios, por cada barrio hay como 50, 70 fogatas, que es en una esquina de cada manzana, prenden una fogata y se reúnen a platicar cuáles son los problemas que le competen a ellos, en sus familias, y tienen un entramado social completamente distinto. Ahora en noviembre acabo de meterme al corazón de la selva amazónica, también con 2 comunidades indígenas, una guaurani y otra quichua. Igual tienen un modelo autónomo de gobierno con una lógica completamente horizontal. O sea, es posible, obviamente asediados por el gobierno, por las petroleras, por los narcos, por quien tú quieras, igual que acá en Cherán en México, igual que en Rojava, allá en Siria con los kurdos. Igual que el ZLN el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México viene peleando desde el 94, incluso desde antes. Es decir, esas expresiones existen y han existido siempre. Evidentemente están marginadas porque la lógica operativa del poder está en otro esquema. Pero que dentro de eso que pudiéramos llamar anarquía, hay una estructura, hay un orden. Porque nosotros somos, esta gran mayoría, elige un grupo de personas que nos representan y ese grupo de personas que nos representan van a ese organismo mayor a tomar las decisiones. O sea, hay un orden, no es desorden y punto. Correctamente, y van a tomar las decisiones que emanaron de abajo. Si ellos no se mandan solos, porque si no en ese momento lo corren. Es decir, el anarquismo es difícil definirlo porque es un concepto muy amplio y es más una filosofía que un sistema. Entonces es complejo. Pero el anarquismo en realidad es una noción, una filosofía que siempre cuestiona la autoridad. ¿Sí? Ahora, en una civilización técnica y altamente avanzada y especializada, es muy difícil pensar que desaparecieran por completo las jerarquías y ese orden de especialización. Ahora, el Claro. propio Chomsky dice que las jerarquías no son ilegítimas en sí mismo, siempre y cuando atiendan a un orden democrático efectivo. ¿Qué pasa en Cherán? Si uno de los 12 representantes no va y cumple o no va y propone lo que emanó de sus representados, el día siguiente está fuera. Eso es un orden democrático de efectivo. Mira, acá en México nunca existía, apenas que llegó López Obrador se puso, no existía revocación del mandato. Y no existe en la gran mayoría de países. ¿Por qué si a la mitad del mandato ya no queremos este tipo, no nos cumplió, no lo podemos correr? Cosas tan elementales como esta. Pero y eso no es, cuando tú hablas de revocación de mandato, no es un peligro como para caer en una inestabilidad como en la que se sumergió Perú, por ejemplo. Para mí el principal peligro es que el poder no esté en manos de la gente, porque termina estando en manos de unos cuantos individuos que van a atender a sus intereses individuales. Entonces, todo lo que sea traspasar poder de decisión a la gente, yo estoy de acuerdo. Ahora tú me podrías decir, oye, Saúl,
pero si vamos a construir un puente, ¿a poco les vas a preguntar a los pobladores la densidad del hierro en las varillas? No, 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 por supuesto que no, me explico. Pero yo no entiendo por qué no puedes decidir tú en tu colonia a qué horas pasa la policía, a qué hora se prende la luz, a qué hora se corta el agua, cualquier otro. ¿Por qué no podemos empezar? De hecho, es el tipo de educación más importante que necesitamos, porque, o sea, lo que necesitamos es gente politizada. Y la gente no se politiza porque escucha las noticias, porque eso no es opinión pública, es opinión publicada. Te estás tragando lo que el dueño de esa empresa quiere que consumas, ¿me explico? Aquí el punto es que tú aprendas de la participación política real. Eso significa participar de las decisiones, de las cosas que te competen y te afectan. Eso es politizarse. Y aunque sea de cosas pequeñas, imagínate que en tu barrio ustedes pudieran decidir, pues, a qué hora son los rondines de la policía, a qué hora se apaga la luz, en fin, cuestiones de esas. Muy probablemente en la noche, en la cena, en lugar de estar platicando de que si el programa no sé qué, o que si en los Óscares ganó no sé qué actor, pues probablemente estarías platicando con tu familia de qué conviene más, de que si la policía pasa a cierta hora, o tomando decisiones. Eso es politizarse, eso genera un sentido común en la gente que no tenemos en las ciudades, pero que se ve en estos lugares del Amazonas, que se ve en Cherán, y es gente completamente distinta, con un sentido común diferente. La comunidad de Michoacán de la que hablabas, decías que era una comunidad, ¿qué? Purépecha. Purépecha. Purépecha es una comunidad indígena. Así es, correcto. Ok. De nuevo, yo te dije que ibas a tener que darme algunas lecciones de México. No, pero no importa. No, para nada. Sí. Mira, al final el tema del podcast es, como yo lo he llamado, es la iniciativa más egoísta que yo he hecho en mi vida. Porque al final esto me permite hablar con gente como tú, de la que puedo aprender de este tipo de cosas, y es la mejor forma en la que por lo menos yo puedo aprender, y quienes escuchan o miran pues pueden quedarse con algo. En el libro, Saúl, miren, aquí el libro Sobreviviendo al siglo XXI, Chomsky y Mujica, está disponible en librería Cuesta, lo pueden buscar ahí, y también pues en internet tienen acceso a pedirlo, ya sea en digital o físico. En el libro hay algo dentro de las primeras páginas, de hecho, que tú hablas de 3 pasiones que te mueven, que son simples pero abrumadoramente poderosas. Son el deseo intenso de amor, la búsqueda del conocimiento y una compasión insoportable por el sufrimiento de la humanidad. ¿Cómo vamos con esas 3 pasiones hoy en día? Esa es una historia curiosa, porque esa es una frase de Bertrand Russell, el filósofo y matemático inglés del siglo pasado, pacifista. Sí. Y fíjate que cuando yo estuve por primera vez en la oficina de Chomsky de MIT, fue muy curioso porque su oficina era muy particular. Una cantidad de libros que no te puedes imaginar. O sea, parecía que era una bodega de libros, pero en realidad eran pilas y pilas de libros enormes, porque el tipo pues lee muchísimo. Y solo tenía 2 elementos decorativos en toda su oficina, que era una oficina relativamente grande. Aparte de muchísimos libros donde te podías sentar en ellos, literal, de la cantidad de libros que había en todas las oficinas. Y lo otro es que había un muñeco zapatista chiquitito en un buró, Sí. y enseguida ves una foto grande de Bertrand Russell. Y fíjate que es curioso porque Chomsky no tiende a admirar o hablar mucho de algo. De grandes figuras, claro. Y esa frase es de Bertrand Russell, y es una frase que yo creo que adopta en su filosofía también Chomsky, y con la que sin duda me identifico. Y mira, sí, al final lo busqué en Kindle, los highlights de las cosas que fui marcando leyendo. Y sobre el muñeco zapatista, ¿llegaron a conversar sobre eso? Fíjate que sobre los zapatistas, curiosamente en específico no platicamos en específico del zapatismo, pero bueno, evidentemente Chomsky siempre ha apoyado la lógica zapatista, porque esos son los libertarios de verdad, no que ni ley ni esas cosas. Tú sabes que antes de grabar este episodio, estaba grabando con una persona y decía, porque mencionamos a Hugo Chávez, y decía esta persona, fuera del aire de hecho, que mucha gente habla de la influencia que pudo haber tenido Fidel Castro sobre Hugo Chávez, pero que mucha gente no se imaginaba la influencia que tenía el pensamiento de Chomsky
sobre Chávez. No sé si, porque por lo menos en el libro no lo comentan, o por lo menos no recuerdo haberlo leído, pero no sé si llegaron a platicar sobre esa figura específicamente. Sí, platicamos un poco sobre Chávez, por ejemplo, algo muy curioso. Platicábamos sobre Chávez, Pepe y yo, alguna vez, y, y me comentaba que él haciendo una crítica a esta lógica de izquierda burocrática, que en realidad no era democrática, y que platicaba con Chávez y que Chávez le decía, sí, sí, es que el socialismo, y voltea a Pepe y le dice, ¿socialismo? ¿Estás seguro? Te va a salir una burocracia que te va a matar, porque es lo que pasó en la URSS. Pero bueno, Chávez es un tipo sin duda, yo creo, admirado tanto por Chomsky como por Mujica. A mí me parece también un tipo admirable en muchos sentidos. Se ha creado una leyenda negra espantosa sobre Chávez, pero es un tipo de una talla, un personaje de un peso histórico y político tremendo. Maduro es otro cantar. Maduro a mí no me gusta para nada. Pero, por ejemplo, algo que criticaba Chomsky, él lo dijo, me acuerdo sus frases, porque aparte me las sé de memoria, dice, si bien fue muy bueno que la industria petrolera venezolana se dedicara a vender petróleo para poder inyectarle al industria, construir un montón de vivienda, muchísimas cosas hicieron con Chávez. Dice, pero sin embargo, su economía terminó siendo igual o tal vez aún más productiva, porque estábamos platicando de por qué, bueno, Chomsky y Mujica sobre todo estaban platicando de por qué Latinoamérica no se desarrolló, porque seguía en el tercer mundo. Mujica tenía una perspectiva histórica de que nosotros somos una nación heredera de una nación feudal, no burgués, en fin, pero Chomsky decía, a ver, o sea, todos los países se desarrollaron igual, haciendo mercado interno, industrializándose, y, Claro. y, pero los países que se quedaron vendiendo productos primarios, pues fueron los que no se industrializaron. Entonces, ¿qué pasa? Qué bueno que vivas de la renta petrolera, pero si solo te dedicas a eso, no te diversificas y no te industrializas, pues tu economía solo se va a quedar haciendo más primitiva y más primitiva y más primitiva. ¿Qué tenemos en Venezuela? Un Venezuela aún más dependiente del petróleo y más desindustrializada que incluso cuando estaba Chávez. Claro, claro. Saúl, ¿tú hay algo que te... que pensando hoy en día en la situación de salud en la que está don Pepe, que de hecho ya ha dicho públicamente, hoy en día pues hay que hablar de la viralidad, y hay uno de tantos videos de él hablando viral, hablando o sea, yo me voy a morir ya definitivamente, en cualquier momento yo me voy. ¿Hay algo con lo que si tú puedes quedar con una sola cosa de todo ese encuentro, hay algo con lo que tú te quedas de él y hay algo con lo que tú te puedes quedar de Chomsky? Mira, cuestiones personales que incluso ni siquiera van a salir en el libro o en el O el documental, porque son documental. vivencias que tal vez egoístamente, pero solo me las quedo yo porque no hay manera de compartirlas, pues, pero, pero si tuviera que resumir, haciendo un ejercicio enorme, porque son personajes muy, muy amplios, si tuviera que hacer un ejercicio para resumir a cada uno, te diría en una frase, la frase de Pepe sería, el único éxito es levantarse cada vez que uno cae. Esa es una frase que no solo define su pensamiento, sino su actitud ante la vida, particularmente, su actitud ante la vida, y que me parece, no quiero decir lo más valioso porque no lo sé, pero sin duda las cosas más valientes del Pepe, más importantes, más valiosas que decir. Y de Chomsky, si tuviera que quedarme con una sola frase, es piensa por ti mismo. Ese es Piensa por ti mismo. centro, el centro de toda la lógica de Chomsky. Piensa por ti mismo. Eh, Ahora, a nivel personal te puedo decir, Chomsky es un tipo con un muy buen sentido del humor. No es tan efusivo como Pepe, es más anglo, es más del norte, pero es un tipo con un sentido del humor muy fino, muy amable, increíblemente humilde, exageradamente humilde, muy educado, muy, no sé, muy cauto, Muy prudente.
muy prudente, exacto. Y por otro lado, Pepe es pura pasión. Se enoja y grita y se pone contento y grita también y se acelera y luego tiene el sentimiento aquí a flor de piel para mí Pepe es pura pasión. Y por otro lado, le digo también que es un filósofo poeta de pueblo, porque tiene la extraña capacidad de decir lo más difícil y más profundo de la manera más sencilla y más hermosa. Y esa es una cualidad Sí. muy extraña, o bueno, muy escasa, digamos, pero sin duda que para el ámbito político es muy útil. Chomsky también tiene una manera muy potable, muy digerible de transmitir su conocimiento político. Ahora, si te pones a leer sus libros de lingüística, no vas a entender nada. Por lo menos yo no entiendo nada, parecen jeroglíficos. Pero todo su desarrollo político es así de claro, porque él dice que si tú tienes la capacidad de seducir o de o de lograr que una idea se plante en la cabeza de una persona, suprime esa capacidad, tú simplemente transmites la información y que cada quien procese y crea lo que quiera, ¿no? Esa es la lógica y la ética de Chomsky. Son tipos impresionantes. Buenísimo. Saúl, hay dos cosas con las que yo estoy cerrando los episodios. Una alianza que hice con una empresa de publicidad exterior aquí en el país, se llama Billboard. Si hay alguna frase tuya o de cualquier personaje que tú admires que tú quisieras que los dominicanos vieran en las principales avenidas del país, ¿qué frase sería? ¿Qué frase pondrías ahí para que lo vea todo el mundo? Piensa Estará ahí. muy mal si es una frase mía y no es de Chomsky. Imposible, no, imposible. Todo lo contrario. Felicia es tuya. Yo pondría... Pues yo creo que esa es la que más me gusta. Revolucionario no es quien toma el poder para repartirlo, sino quien reparte el poder sin tomar. O si lo quieres Revol simplificar, repartamos Ajá. el poder sin tomarlo. Si ese fuera el paradigma de nuestros políticos, repartir el poder sin tomarlo, inmediatamente, automáticamente tendríamos una sociedad viable, creo yo. Repartir el poder sin tomarlo. Me gusta, espectacular. Y Saúl, si hay algún libro que tú sientas que es un one size fits all, un libro que todo el mundo debería leer, yo voy a tomarme la libertad de recomendar Sobreviviendo al siglo XXI, Chomsky y Mujica, de Saúl Alvidres. La verdad que es una lectura enriquecedora y hay mucha gente que antes de decidir si comprar un libro o no, mira la cantidad de páginas que tiene. Tú no te das cuenta cuando vas pasando las páginas porque te sientes parte de esa conversación en la que están Saúl, Pepe y Chomsky. O sea que es un libro espectacular. Yo recomiendo ese. No sé qué recomendarías tú. Yo también recomiendo este, por cierto, a propósito del comercial, pero híjole, uno. Puede ser más de uno, ¿eh? Sí, mira, así ahorita se me ocurre Siddhartha de Hermann Hesse, creo que es premio Nobel 1946. 1984. ¿Sabes que yo no lo he leído? Yo no he leído ese. Yo estoy leyendo o me empecé a leer un acumulado de artículos de Orwell que empezándolo a leer, digo, ya yo entiendo por qué la gente está tan fascinada con este señor. Pero no he leído Sí, no lo he leído, lo tengo pendiente de leer 1984. Y tú decías de Siddhartha, ¿por qué Siddhartha? ¿Qué tiene que tú sientes que la gente debe leer? Porque, mira, eh, todo este abordaje político, de hecho, incluso si tú ves el índice del libro y si lo analizas cuando veas el documental, yo divido mi análisis en dos reinos o en dos universos. Uno político, intelectual y otro más filosófico, introspectivo. Y para mí el tema de la filosofía es una cuestión indispensable que tenemos que tomar. Nos hace falta mucha filosofía. Nos hace mucho
falta más allá del tema político, intelectual y la realidad material que está sucediendo, educarnos filosóficamente. Creo que el principal problema, o uno de los principales, la mayor contradicción del siglo XXI a la que nos enfrentamos nosotros, particularmente los más jóvenes, es a la casualidad de que la felicidad humana y el éxito capitalista no son compatibles. Por eso la filosofía me parece que hoy es más importante que nunca. Y este libro, Siddhartha, de Hermann Hesse, en términos de filosofía, me parece una pieza básica. Buenísimo, buenísimo. Saúl, ¿cuándo vamos a poder ver finalmente el documental? ¿Se ha podido cuadrar algo con alguna plataforma? ¿O cómo sería? Fíjate que todavía no, como apenas estamos por llegar al corte final, cuando terminemos este proceso de edición y luego viene la postproducción, que ya trabajar los detalles finos, como todavía no tenemos el corte final, debemos estar unos 3 meses de eso, no me he ido a sentar con nadie, pero quién sabe, tal vez sí, yo estoy seguro que lo agarran en cualquier plataforma, eso es lo de menos. Pero y luego también hay un tema muy comercial, como participa también Roger Waters, pues, no, en realidad eso no me preocupa, pero hemos estado calculando la posibilidad de soltarlo en YouTube, fíjate. Sería una locura. Porque la lógica es que esto llegue, o sea, el objetivo es que esto llegue lo más lejos posible. Y pues sí, qué bonito que esté en Netflix o en Amazon o lo que sea, pero sí se encajonan. Y llegan a muchísima menos gente, aunque no lo creas, cuando lo comparas con YouTube. ¿Me explico? Claro. Entonces sí estamos, el problema es que, híjole, ya he tenido que meter un montón de nuevos productores y socios, porque sacar el dinero ha sido un tema, entonces, o sea, tampoco quiero que la gente no recupere, no, olvídate tú de ganar utilidades, eso nunca ha estado pensado, pero hijo, todos estos socios que no recuperen su utilidad, pues ando ahí viendo cómo lo hacemos, pero lo más importante, y no solo para mí, también para los otros productores, para los otros socios del proyecto que se han venido sumando, es que esto llegue lo más lejos posible. Entonces, en eso estamos, todavía no tengo esa respuesta. Mira, me encanta que por lo menos estés considerando la idea de YouTube, porque siento, dentro de todas las limitaciones del tema de los compromisos que se asumen con el compromiso incluso de que la gente por lo menos recupere su inversión, pero a pesar de todo ese compromiso es un ejercicio de coherencia importantísimo, por lo menos estudiar la posibilidad. Esa es la palabra, sería completamente lo más coherente, o dicho de otra manera, lo más incoherente sería meterlo a Netflix. Sí. Saúl, gracias de verdad por tu tiempo. Espero que este no sea el único encuentro y que tengamos la oportunidad en algún momento de tomarnos ese tequilita en persona. Ojalá que sí, mi hermano, seguro que sí, verás, y cuando tengas una vuelta acá Ciudad de México, pues ya sabes, basta con que me eches una llamada, ya que andamos, pues seguir platicando. Cuenta con eso. A ustedes, si llegaron hasta aquí, lo mejor que pueden hacer para respaldar este contenido es compartir el episodio y etiquetar a Saúl Elvidres en las redes sociales. Gracias por estar ahí, los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye bye.